RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 30 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que sin duda vamos a debatir la mañana de hoy. A propósito de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, SEBIN aplica tortura sin golpes para aplastar moral del preso. Es gran titular del diario El Nacional. Ciertamente las revelaciones de Loren Saleh en entrevista concedida al Mundo, decíamos ayer, al Mundo de España, no dejaron indiferente absolutamente a nadie. Testimonio de Saleh, dice El Nacional, mostró realidad de los detenidos políticos y no solo tortura blanca, porque él decía, bueno, eso ocurre seguramente en el SEBIN de Plaza Venezuela, pero en el helicoide es el garrote, la costilla rota, el bate, el hacinamiento, el mal olor, las cucarachas, las ratas. Y recordábamos lo dicho por la vocera de la alta representante de derechos humanos de la ONU cuando advertía que las condiciones de las cárceles venezolanas son monstruosas. Bueno, efectivamente, eso quedó evidenciado allí. Omar Moratosta, abogado del general Raúl Baduel, aseveró que la tortura blanca que utilizan en el helicoide en el quinto sótano de la sede de Plaza Venezuela la emplean los regímenes totalitarios para deteriorar mentalmente a los detenidos. Lo increíble es que, bueno, todavía existan este tipo de sitios, sobre todo en Venezuela, para aplicar este tipo de torturas. Y, bueno, no hemos escuchado más hablar de la visita a nuestro país de la alta representante de derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Bachelet, o el resto de organizaciones que en su momento, tras la muerte de Fernando Albán, pidieron al gobierno ingresar a Venezuela para constatar en primera persona lo que está ocurriendo en nuestro país. Por cierto, ayer, como informaba Javier Ignacio Mallorca, en su cuenta en Twitter, periodista de sucesos, aparentemente fue destituido, eso sí, en silencio, el director del SEBIN. El Partido Primero Justicia emitía un comunicado, y de esto seguramente conversaremos con nuestro invitado la mañana de hoy, advirtiendo que se deja en evidencia la responsabilidad de los altos mandos de esta institución tras la muerte del concejal Fernando Albán. Además, nos toca hablar acerca de la elección en Brasil. Saben ustedes, ayer el presidente electo de ese país sostuvo conversación con varios dirigentes en el mundo, incluyendo el presidente Donald Trump, el secretario de Estado norteamericano, mientras en Venezuela, bueno, lo invitaban a reactivar las relaciones diplomáticas. Lo cierto es que en entrevista transmitida ayer por CNN en español, él advertía que si en su momento hubieran aplicado la cláusula democrática del Mercosur, Venezuela jamás hubiera ingresado a ese bloque hemisférico. También destacan los periódicos como el diario El Nacional, lo que está ocurriendo con la principal industria, el caso de los 1.200 millones de dólares, saben ustedes, lavados en los Estados Unidos. Allí un banquero alemán se declaró culpable, está colaborando con las autoridades, lo sentenciaron a 10 años. Es un caso que salpica además a la alta cúpula del poder
nuestro país, incluyendo empresarios, y de esto el gobierno, por supuesto, no dice absolutamente nada. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar con ustedes acerca de varios temas. Antes de hablar sobre el telón de fondo de la crisis y esta cantidad de asesores chinos y rusos que, bueno, han venido o están por llegar a Venezuela, le pediría una reacción inicial sobre lo que está ocurriendo en el SEBIN, esta destitución silenciosa del director de ese organismo. El general González López, como lo confirmaba el periodista Javier Ignacio Mayor, que ustedes advertían que dejaba en evidencia su responsabilidad en torno a la muerte del concejal Fernando Albán. ¿Qué puede comentarnos? Mire, María Alejandra, definitivamente el asesinato de Fernando Albán ha conmocionado toda la estructura del Estado. No solo los cuerpos de seguridad, sino de toda la estructura del Estado, porque básicamente en esa complicidad con esa obsesión de Maduro mantenerse en el poder, muchas personas no están de acuerdo, muchas personas no comulgan con lo que está ocurriendo, y eso está generando esa presión no solo en los cuerpos de seguridad, sino en toda la estructura del Estado. Es una conmoción total, porque evidentemente hay mucha gente allí que pudo haber creído en el socialismo, que pudo tener muchos años de trabajo en el Estado como funcionarios, pero que no están dispuestos a llegar a esos niveles de violación de derechos humanos, de mentira, de destrucción del mismo Estado, de destrucción de su propia carrera. Y eso pues yo creo que es el comienzo de una ruptura muy interna, de una conmoción que existe actualmente en el Estado venezolano, con esa cúpula que gobierna, al cual cada vez se desconecta más incluso de todos los cuerpos de seguridad que operan en Venezuela, donde hay muchísimos profesionales, muchísimas personas están en desacuerdo con lo que está ocurriendo, y que evidentemente presiona este tipo de cambios, y que presiona una división aún mayor en el mismo Estado venezolano. Diputado, es elocuente la actitud asumida por las autoridades, porque, entre otras cosas, como nos decía el abogado de la familia, el doctor Joel García, que ayer denunciaba la situación crítica de salud del diputado Juan Requesens, a quien también defiende, decía, bueno, las autoridades prácticamente pretenden dar carpetazo al caso de Fernando Albán, reducir lo ocurrido a un problema de custodia, con unos delitos muy bajos para algunos funcionarios, sin asumir la responsabilidad sobre este caso, insistimos, que provocó la reacción en cadena de la comunidad internacional. ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente. Al final se busca responsabilizar a las personas que tal vez tienen una mínima responsabilidad, y aquellas personas que están completamente imbuidas del caso, pues siempre en la impunidad. Y eso pues ocurre en este país, donde no hay justicia, donde todo queda impune, y evidentemente terminan pagando los inocentes, o terminan pagando aquellas personas que tienen una mínima responsabilidad, y aquellos que realmente son los culpables de todo lo que está ocurriendo, empezando por la cabeza del Estado, evidentemente se lavan las manos, y eso genera una gran problemática a lo interno de todas las instituciones del Estado. Por eso decía al principio que el caso de Fernando Albán, el asesinato de Fernando Albán, ha conmocionado toda la estructura del Estado. Hay una gran presión a lo interno, evidentemente, por esa situación, y no es otra cosa pues de la descomposición que estamos viviendo. Como tú decías, el telón de fondo es lo económico, pero la violación de derechos humanos, las torturas, la falta de justicia está descomponiendo por dentro del Estado y la estructura del mismo gobierno chavista. Y por eso, como hemos dicho muchas veces, esto es un gobierno sumamente débil, un gobierno que tiene una hiperinflación sumamente débil, un gobierno que tiene que recurrir a la violación de derechos humanos, un gobierno débil. Y evidentemente, pues en este momento, digamos, en el cual el venezolano se encuentra desesperado, estos venezolanos que se encuentran desesperados también están dentro de la estructura del mismo gobierno, que también están desesperados, que ganan sueldo mínimo, que no les alcanza, y que evidentemente también tienen que ayudar a presionar por el quiebre del gobierno y la apertura a un régimen democrático en Venezuela, una transición en Venezuela. Ahora, diputado, preocupa mucho lo que está ocurriendo con Juan Requesens, parlamentario, José Manuel Olivares, médico, quien está en el exilio. Él decía, está confirmada la celulitis facial de origen dentario del diputado, se complica por no tener atención médica adecuada, la responsabilidad caerá sobre los custodios y línea de mando. Ayer su padre, su familia, desesperada en rueda de prensa, pedía atención médica para el diputado Juan Requesens. También quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, nuevamente, en el caso de la salud del diputado Juan Requesens, injustamente preso, depende exclusivamente de aquellos del Estado venezolano.
Y nuevamente aquí queda en evidencia que el respeto a los derechos humanos, evidentemente, no es algo que le importe mucho a quienes les gobiernen, sino mantenerse en el poder, y por eso el llamado que hacemos a que se atienda la salud del diputado, del compañero Juan, de Juan Requesens, y en este sentido, pues, toda nuestra solidaridad con su familia, todo el apoyo y la exigencia directa, radical de nuestro partido, de que sea atendido y sea liberado Juan Requesens de inmediato. Diputado, usted mencionaba el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Yo quisiera su comentario en torno a este desfile de asesores. Antes eran los ecuatorianos, le tocó el turno a los chinos, ahora aparentemente vienen los rusos. La pregunta que yo le haría, ¿es posible esperar un cambio en la política económica de esta administración que tira a la basura el libro azul del expresidente Chávez o el plan de la patria, que es lo que nos ha traído hasta acá? Porque todo parece indicar que acreedores como China y Rusia, bueno, no se quieren quedar de brazos cruzados ante la debacle económica que en la práctica les va a impedir recuperar la inversión que tienen en nuestro país. Esta es una interpretación muy personal. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, evidentemente lo que tú dices es muy claro. Hay una cantidad de inversiones chinas y rusas en Venezuela. Ambos países están profundamente frustrados por el mal manejo, la corrupción y la ineficacia del gobierno socialista. Y evidentemente, pues ellos ya han descontado. Con ambos países están en default de hace un par de años por lo menos. Venezuela ha dejado de pagar sus cuentas. Bueno, con China y Rusia, eso es algo público desde hace mucho tiempo. Y bueno, en este momento, pues, yo lo que veo es que el gobierno completamente desesperado. Después de 60 días del paquetazo de Maduro y todas estas medidas que se tomaron, no hay resultados. Eso al interno del gobierno se sabe, evidentemente. Y la economía venezolana sigue una implosión. Ya el colapso ya se dio, lo que estamos viendo es una implosión. Lo que viene ahora en adelante, pues, fallas más de servicios públicos, de agua, luz, internet, servicio de datos, en fin, todo eso empieza a colapsar. Ya en Caracas, porque ya en el resto del país está completamente colapsado, no se puede uno transportar por las carreteras, no hay gas, no hay tampoco gasolina, y esta implosión evidentemente genera esa presión que te decía al principio también al interno del gobierno, en el cual pues las medidas que toma Maduro no solo no resuelven nada, sino que generan nuevas crisis y profundizan la que ya existía, los precios mantienen su hiperinflación, y en ese sentido creo que la pregunta más importante que se transmitió por BTV en el encuentro con los chinos no fue la de Castro Sotel, que evidentemente, bueno, son unas preguntas obvias las que hacen, que reflejan su ignorancia profunda acerca del tema económico. Ninguno de los que estaba allí es economista, ninguno de los que dirige la economía venezolana es economista, pero además, tal vez la pregunta más importante es la de Tarek El Aissami, porque él dice, bueno, nosotros estamos aquí, liberamos el control de cambio, según ellos creen, y el tipo de cambio no se estabiliza. Y esa es una gran preocupación que existe dentro del Ejecutivo Nacional en estos momentos, porque el tipo de cambio ya es 3 veces más al tipo de cambio oficial. No se dan cuenta porque la inflación sigue su curso. Siguen sin reconocer que existe una hiperinflación. No se toman medidas. Dicen que van a tener una disciplina fiscal prusiana y siguen vendiendo dinero del Banco Central, porque es un gobierno completamente quebrado. Entonces esto es un tobogán en el cual ya se va bajando, la implosión ya es inevitable y el pueblo tiene una frustración por completo. Yo ayer me reuní en Petare con una cantidad de mujeres en una de las zonas populares, en uno de los barrios de Petare, en Barrio Unión, y yo les decía, bueno, algunas ganan salario mínimo, no les alcanza para comer el salario mínimo, pero ni 3 días, y otras reciben hogares de la patria y beneficios por el carnet de la patria, y tampoco les alcanza. Entonces, bueno, en este momento el pueblo venezolano está en una situación completamente desesperada, en el cual el carnet de la patria, el salario mínimo, el petro, nada de eso funciona y la situación es desesperada, es agobiante para el pueblo venezolano, y esa desesperación está consciente del Ejecutivo Nacional, y por eso pues se trae unos chinos, se trae unos rusos, se trae una cantidad de asesores para que le digan a esos asesores lo que le hemos dicho durante años al gobierno, de que controlar la economía, de expropiar las empresas, perseguir a los empresarios, no propiciar la empresa privada, lo que trae es destrucción de la economía. Encarcelar gerentes de empresas petroleras, encarcelar gerentes de automercados, eso es lo que genera mayor desconfianza. Y definitivamente lo que establece está buscando el Ejecutivo es ir a un capitalismo autoritario. Y en Venezuela eso ya no es posible. La recuperación en Venezuela tiene un orden muy claro. Primero tiene que resolverse la crisis económica, la crisis política, para resolver la crisis económica. Es decir, no hay cambio económico sin cambio político. Y ese cambio político pasa por reconocer la Asamblea Nacional, reconocer los representantes del pueblo, pasa
definitivamente por una elección libre en Venezuela, y en general pasan no por otra cosa, sino por reconocer la Constitución, volver a la legalidad y devolverle la soberanía que se le robó al pueblo. Diputado, si me permite, tenemos este extracto tan comentado en redes sociales donde queda en evidencia la ideología, digamos, lo que nos ha traído aquí, el pensamiento del gobierno que choca con la modernidad, incluso China. Vamos a escuchar al ministro, efectivamente, de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, cuando con sorpresa le dice a los chinos, bueno, ¿cómo hacen ustedes para controlar el sector privado? Y ellos responden, absoluto, vamos en la dirección contraria. Vamos a escuchar este extracto y yo quisiera su comentario. Mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores productivos que focalizaron para el desarrollo. Ahora yo voy a contestar su primera pregunta. En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos. El problema reside en el gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate. Si las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia, puede ganar más. Diputado, su comentario, yo insisto con la pregunta inicial, ¿este gobierno, el actual, está dispuesto a echar a la basura el libro azul del expresidente Chávez, el plan de la patria que nos ha traído aquí para entrar en la modernidad y efectivamente permitir, como hacen los chinos al sector privado, bueno, trabajar, incrementar la productividad? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, primero sobre la respuesta del tipo de cambio del ministro chino, ¿no? Es bien importante esto. La economía no se controla. La economía en algunos sectores se regula y la gran mayoría de la economía, como dice el representante chino, se autorregula. Y la economía se autorregula a través de la mano invisible del mercado, a través de la fuerza de la oferta y la demanda, a través de la lucha contra los monopolios, con la promoción definitiva de la competencia. Así es como se regula la economía. Entonces, de nuevo, aquí hay un problema conceptual de querer controlar la economía y allí está la causa de la crisis económica tan profunda que tenemos en Venezuela. China controló la economía hasta que llegaron las reformas de Deng y se abrió la economía china al mundo. Pero la época de Mao, que parece ser la época en la cual están aquellos que nos gobiernan, era una economía que se controlaba, que se expropiaba, el gran salto cultural y todo este tipo de cosas que trajeron hambruna, hiperinflación a la China comunista. Y esto evidentemente es algo que hay que arreglar muchísimo. Los que nos gobiernan están en esa ideología, en esa manera de entender las cosas, y por eso son incapaces de entender la necesidad de una apertura. Ahora bien, yo pienso que este gobierno, aun cuando esté dispuesto, como dice usted, como dices tú, a dejar de lado pues el libro azul y todo el socialismo, en este momento Venezuela, la única manera de que transite hacia un modelo de economía libre es a través de una sociedad libre, a través de un cambio de régimen político. Es la única manera, porque Venezuela tiene unas restricciones muy grandes. Venezuela tiene un parlamento que está vigente. Venezuela no tiene la misma estructura que tiene un país como Vietnam o como Cuba. En Venezuela todavía hay instituciones que viven en libertad, como el caso del parlamento, y que son necesarios por una transición. Definitivamente son necesarios por una transición. Y por eso la única manera de abrir esa apertura a la económica venezolana es a través de un cambio político. Es la única manera, por la restricción que genera el Parlamento, por esa voluntad del pueblo expresada allí, por esa soberanía del pueblo que solo y exclusivamente reside allí, es que solo es posible eso a través de un cambio radical del modelo político. Y bueno, esa es la lucha que tenemos que dar en este momento y esa es la resistencia que se da en este momento del Parlamento para que ese cambio en Venezuela no sea hacia un capitalismo autoritario, sino hacia una sociedad libre, a una economía libre, pero sobre todo una democracia plena. Diputado, brevemente, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. En principio, ¿a cuánto podría llegar la inflación este mes? Sabemos que todavía no ha cerrado, que seguramente ustedes están haciendo esos cálculos. Saber si ya es posible proyectar
un índice de precios igual o superior al mes anterior. Y en segundo lugar, bueno, la constituyente ya está manejando, según David Paravicini, esto de sustituir PDVSA por una corporación de energía. Ayer José Torojardi decía, bueno, se llevaba las manos a la cabeza, nos decía que ningún inversionista iba a aceptar una situación de esa naturaleza, que era prácticamente declarar cesación de pagos. Entrábamos en un momento de incertidumbre. Quisiera su comentario breve sobre estos dos temas. Bueno, el caso de Paravicini es una cosa bien importante porque es el reconocimiento de que PDVSA está quebrada. O sea, tú solo cierras un negocio, le cambias el nombre y tratas de personar los activos cuando se ha quebrado. Y el reconocimiento, pues, de toda una narrativa de que esa PDVSA roja, rojita, expropiada, socialista, es también un fracaso. Es decir, lograron quebrar una empresa petrolera con las reservas petroleras más grandes del mundo, es reflejo del fracaso más absoluto en manejo de materia energética, y eso es bien importante. Ahora bien, yo creo que ya esa medida es muy tarde y muy pequeña, como dice en inglés, too little too late, para resolver el profundo problema que tiene Venezuela. Así que Venezuela está en default, Venezuela está quebrada, y en este momento pues hacen falta reformas mucho más profundas que esas para rescatar esa industria. De hecho, en este momento cualquier estrategia de recuperación de Venezuela pasa por la industria petrolera, pero difícilmente pasa por PDVSA. PDVSA es una empresa que difícilmente va a poder ser recuperada en el corto plazo, y en la cual, así como los venezolanos de antes decían, bueno, con PDVSA nos basta para salir adelante de la crisis económica, en este momento PDVSA es una empresa que está en terapia intensiva y que va a requerir cambios muy profundos, muy profundos, para que vuelva a mantenerse a flote, al menos como la conocimos en el pasado. Eso va a tardar décadas para que vuelva a ser así del daño tan profundo que se le ha generado a PDVSA, y por eso la misma declaración de Paravicini es bien importante. Además, hay algo bien importante. Ayer el gobierno venezolano pagó el bono PDVSA 2020, fueron 949 millones de dólares, y esto es bien importante porque ellos pagaron eso sin ningún tipo de problema. Era un bono que no tenía periodo de gracia, es decir, tenía que ser pagado el día exacto que se vencía el mismo, y lo hicieron. ¿Y esto qué refleja, María Alejandra? Bueno, que aquí no existe ningún bloqueo financiero. El gobierno puede pagar lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y se les cae nuevamente la narrativa de que tienen un bloqueo financiero. Eso es completamente falso. Aquí Venezuela está en default, en cesación de pago, simplemente porque no hay capacidad de pago, porque quebraron PDVSA, pues está completamente destruida, y pagan pues aquellos bonos que más o menos les conviene, como en este caso un bono que está colateralizado con Silgo, y que en caso que no pagasen se hubiese perdido esa empresa tan estratégica y tan importante para los venezolanos. ¿La inflación? Mira, la inflación, bueno, lo que estamos esperando es que nuevamente se tripliquen los precios para el mes de octubre. Ya sería el tercer mes de triplicación de precios, es decir, tuvimos agosto, septiembre y octubre, y esto implicaría pues que en los últimos 90 días los precios se han multiplicado por un factor de más de 2. Estamos hablando pues de los precios se han multiplicado por una cantidad tremenda, por factor de 30 aproximadamente. Se están multiplicando los precios desde los últimos 3 meses, y ese cierre pues lo estamos estimando para la semana que viene. Ya estaría la opinión pública sabiendo la cifra exacta de inflación, es decir, no cabe duda que cerraremos por encima nuevamente de 200%. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Ya escuchaban ustedes al diputado Ángel Alvarado. La Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, calcula que la inflación de este mes de octubre podría superar otra vez 200%. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos. Un gusto conversar con nuestra invitada. Iniciaría conversación a partir de este tema, el impacto que ha tenido para el sector que representa o del que forma parte de Cipriana Ramos. Este proceso hiperinflacionario que, en nuestra opinión, ha provocado que asesores chinos, rusos lleguen a nuestro país a ver qué pueden hacer a propósito de la gestión del gobierno. ¿Qué puede comentarnos? Chinos y rusos que llegan a Venezuela a decirle lo que nosotros siempre les hemos dicho. O sea, cuando oyes el video de ayer de uno de los ministros y el chino le responde qué es lo que debe hacer. O sea, 90% del sector privado trabaja sin controles en China. Eso es lo que necesita Venezuela. Pero lamentablemente ellos de nosotros no lo han entendido y tampoco creemos que lo entiendan de los demás. Ahora, el impacto de este proceso hiperinflacionario, además, esta nueva carga impositiva, ¿qué impacto ha tenido para el sector que usted representa? Bueno, es que la nueva carga impositiva no es solamente los impuestos, es la forma de pagar los impuestos en que nos ha hecho más costoso, más oneroso en nuestras actividades. O sea, ya necesita un asistente para que pueda ayudar al contador a hacer los trámites de pagos anticipados, declaraciones anticipadas, declaraciones semanales. El mayor impuesto, mayor costo. Mayor costo para el consumidor. Eso se le refleja al consumidor, aun cuando nosotros cuando vamos al súper no nos damos cuenta cuánto es lo que estamos pagando de IVA ahora, que es el 16%. Lo cual mucha gente pensó que el 16% era solo para los productos suntuarios, para cuando comparas un yate, unas joyas, pero no, el 16% lo estamos pagando todos los consumidores. Ahora, hay un dato revelador que daba a conocer la actual presidenta de Consecomercio. Ella hace algunos días decía en una entrevista que solo quedan 50.000 negocios de venta de alimentos en el país, una nación de más de 28 millones de habitantes. Yo quisiera también el comentario de nuestra invitada, y lo cruzo con la reflexión que hacía este asesor chino en medio de la cadena de radio y televisión, es decir, esa reflexión que hacía al gobierno nacional. 90% de las empresas en China son privadas, sin embargo en Venezuela solo quedan hasta hoy, producto del modelo económico, 50.000 negocios de venta de alimentos. ¿La escuchamos? En Venezuela estamos migrando. Se migra del sector formal de la economía, se migra al sector informal. Así nos está pasando con la venta de alimentos. O sea, ahora ves que te venden alimentos por Instagram, ahora ves que te venden alimentos en cualquier esquina. Los jugoneros aparecieron nuevamente en todas las calles de Venezuela, pero ahora lo que venden más es alimentos. O sea, ahora no es la ropa, no es el calzado, no es el libro, no es
los repuestos que te vendían en cualquier lado. Ahora te están vendiendo alimentos. Y eso es peligrosísimo. Porque si ayer decía, creo que era la Federación de Ganaderos, que decía que se perdió el control sanitario en la carne, el control sanitario se ha perdido en toda la cadena de alimentación. Bueno, así quedó evidenciado en el escándalo de México, es decir, las autoridades mexicanas detuvieron varios contenedores con alimentos que forman parte de este proyecto o de este programa denominado los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que, eran de muy baja calidad y venían con sobreprecio. Algo similar pasó en Colombia. Que quizás llegó a más gente cuando México y Colombia encienden las alarmas, pero que ya en Venezuela un grupo de periodistas ya habían hecho sus investigaciones y publicado todo lo que pasaba con esos productos que se importaban para las cajas CLAP. O sea, ya teníamos conocimiento los venezolanos de lo que pasaba. Faltaba la confirmación de autoridades como las colombianas y mexicanas. Ahora, yo le pregunto a Cipriana Ramos, a propósito de, las proyecciones para el cierre de este año en el sector que representa, insisto, en medio de este proceso hiperinflacionario del cual nadie lamentablemente se escapa. La escuchamos. Pero es que nadie se escapa porque es que no hay ningún control. O sea, continuamos igual, continuamos con unos controles sin controles, porque es lo peor. Tienes un control de precio que no lo controla nadie, ¿ok? Tienes una carne regulada a 90, pero que desapareció el mismo día de las carnicerías y que hoy la estás pagando a 500, 600, 700 bolívares el kilo. Tienes un pollo regulado a 78 bolívares, pero que tampoco lo consigues, pero ves cómo lo están vendiendo en la economía informal, cómo lo está vendiendo a 300, 400 bolívares. O sea, eso es lo que estamos viendo nosotros los venezolanos. O sea, que los controles solo han funcionado para incrementar el nivel de informalidad y la venta por encima de los precios regulados. Pero es que además no han resuelto absolutamente nada. Recordamos hace solo 3 años, 2015, de cara a la elección de la Asamblea Nacional, cuando el entonces vicepresidente Jorge Arreaza, decretaba o decidía que el cartón de huevos tenía que costar 420 bolívares para la época. 400. Sabemos lo que pasó. Hoy cuesta 60 millones de bolívares de los de antes, 600 bolívares soberanos. Exactamente, esa es la realidad. Es que no han hecho absolutamente nada para controlar la inflación. O sea, cada vez que tú controlas un precio, cada vez que tú quieres controlar el dólar, pero que dijiste que ibas a emitir 2.000 millones de euros al mercado para vender las divisas, ¿dónde están esos 2.000 millones de euros que ibas a ingresar al mercado para la venta? Sí, el sector farmacéutico, después de haber firmado un convenio, todavía pareciera que no le han entregado, no le han vendido las divisas para traer la materia prima para poder producir en el país los medicamentos. Ahora, sobre este tema decía el diputado que, el gobierno tiene preocupación porque no ha logrado controlar el mercado paralelo de divisas y ciertamente hoy está otra vez 3 veces por encima del precio que ha colocado el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera su comentario y saber qué impacto ha tenido también para el sector que representa. La escuchamos. Bueno, yo no creo que tengan preocupación, porque no se ha hecho nada para que esto cambie. O sea, cuando tú haces lo mismo todos los días, no pensarás que te van a cambiar los resultados. O sea, no han hecho absolutamente nada. ¿Y en qué repercute? Bueno, y sobre todo en una época como esta, de fin de año, que la mayoría de los productos que se consumen o que se consumían, porque ya no se consumen en la mesa del venezolano, son importados. O sea, tú en el mercado ahorita tú no ves una pasa, tú no ves aceitunas, alcaparras, nueces, almendras. Y muchísimos de los hogares venezolanos en esta época se están ayudando. Ya en octubre, noviembre se están ayudando elaborando hallacas y bollos. Ahorita no tienen los ingredientes. Esos ingredientes son importados, a pesar que hubo una exoneración, un decreto de exoneración para la importación de muchos insumos para la época decembrina. Bueno, no hemos visto que se han incrementado las importaciones por los puertos. O sea, las aduanas se mantienen con muy poca importación.
Ahora, el impacto que va a tener en la práctica, sobre todo, como dice nuestra invitada en esta época de sembrino, por ejemplo, esta decisión del gobierno de cerrar la frontera a la importación de productos colombianos, que en una época llegó a ser uno de nuestros principales mercados aliados, incluso después de los Estados Unidos, además, por una razón lógica de cercanía geográfica. ¿Qué impacto va a tener este cierre de fronteras? Insisto, la prohibición de ingreso de productos desde Colombia. La escuchamos. Sí, creo haber leído que el cierre de frontera es por el brote de la fiebre aftosa. Fiebre que creo salió de Venezuela. O sea, cuando sacan de contrabando el ganado. O sea, es muy grave para nosotros porque mucha de la mercancía que está llegando es por esa zona, es por la zona fronteriza que nos llegan productos. Y ahora además perjudica a un grupo, un sector aduanero portuario que está en la frontera. Finalmente yo le preguntaría a Cipriana Ramos, en el sector comercio, ¿cómo avisoran el mes de diciembre, estas navidades en Venezuela? Bueno, creo que igual que el año pasado, igual que el antepasado, o sea, con nefastas consecuencias económicas, pero con nefastas consecuencias para el trabajador, porque si yo no tengo que vender, tampoco el trabajador va a tener que como ingresos para poder comprar. O sea, es lo que vemos todos los días. Cipriana Ramos, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresidenta de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y saludamos en la línea telefónica a Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Yo iniciaría con dos inquietudes. La primera tiene que ver con este desfile de chinos y rusos a nuestro país. ¿Tienen ellos la fórmula mágica para resolver la crisis económica en Venezuela? Y más aún, ¿tienen el dinero suficiente para reflotar lo que ya algunos califican como un Estado fallido? ¿Qué puede comentarnos? Mira, comenzando por lo último que dijiste, que si tienen el dinero, China tiene el dinero suficiente que Venezuela necesitaría para reflotar la economía, ¿no? El tema es que los chinos están muy claros en que darle dinero a Venezuela es prácticamente alimentar un saco roto, es prácticamente perder su dinero, porque Venezuela no está tomando las medidas adecuadas que garanticen la fuente de repago de esos créditos que puede estar recibiendo. Llama mucho la atención, como bien tú dijiste, que asesores chinos y asesores rusos están viniendo a Venezuela a ver si pueden ayudar al gobierno de Nicolás Maduro con la crisis económica. Aquí tú puedes traer a Merlín, aquí tú puedes traer a los mejores economistas del mundo, pero si desde el gobierno y desde la ideología del gobierno no cambia la manera en la cual están haciendo las cosas o la manera en la cual ellos creen que se deben hacer las cosas, mira, aquí no hay asesoría que valga. Creo que un ejemplo importante fue lo de Castro Soteldo preguntándole a los chinos cómo hicieron ellos para controlar la economía y la respuesta que le dio el asesor chino. Ese desconocimiento después de años de estarnos vendiendo la idea de que supuestamente en China hay un socialismo y que supuestamente en China, en Venezuela ellos quieren ir hacia una economía parecida a la China y luego cometen este tipo de errores, te da una idea del bajo nivel de las personas que están manejando puestos claves dentro del gobierno. Yo ojalá que los chinos y los rusos hagan entender a Nicolás Maduro que tiene que cambiar la política económica. Yo sigo pensando que son parte más del show y que Nicolás Maduro al final
no va a entender, no va a querer entender y no va a querer cambiar las cosas en Venezuela. Justo quería preguntarle porque, bueno, y es una inquietud que hemos trasladado al resto de nuestros invitados, da la impresión que no, a la luz de lo que dice Luis Oliveros, pero ¿este gobierno está dispuesto a echar a la basura, por ejemplo, el libro azul del expresidente Chávez, el Plan de la Patria, que en la práctica es lo que nos ha traído hasta acá? Da la impresión que no, evidentemente la pregunta es retórica. ¿Qué opina Luis Oliveros? Mira, yo creo que ellos van a seguir con su línea. Ellos hablaron hace unos meses, por ejemplo, y eso te da una idea de la poca voluntad de cambio. Ellos hablaron hace unos meses de flexibilizar el control de cambio. Ellos hablaron unos meses del déficit fiscal cero, de acabar con la emisión, entre comillas, inorgánica. Y estamos a finales de octubre, comenzando noviembre, y no estamos viendo un déficit fiscal cero. No estamos viendo que el Banco Central haya parado el financiamiento monetario. Y menos aún que el gobierno haya entendido que tiene que parar, inmiscuirse en la economía venezolana. Uno ve a voceros del gobierno decir que lo que hay es que maximizar o aumentar los controles sobre la economía, que tiene el Estado que seguir metiendo controles. Y de verdad yo te insisto, para llegar a lo que los rusos y los chinos le están recomendando, tendrían que, como tú dijiste, votar el libro, pero yo creo que volarse a unos cuantos asesores, volarse a una cuanta ideología que está desfasada, una ideología nefasta, y creo que el cambio debería ser muy brusco, y yo no veo ni a Nicolás Maduro ni a su círculo de poder más íntimo, el que lo rodea, dando un vuelco de 180 grados prácticamente hacia una economía de mercado, que es lo que necesita Venezuela. Creo que eso está descartado. Entonces yo te insisto, yo creo que más que una ayuda, los chinos y los rusos, sin saberlo, se están prestando al show mediático que pudiera estar presentando Maduro de cara a los próximos meses, de decir que está haciendo lo que los chinos y rusos le recomendaron, y todos sabemos que no va a ser así. Ahora, dos inquietudes. Ayer nos decía el diputado Ángel Alvarado, Venezuela canceló casi $1.000 millones en bonos. Por cierto, un compromiso que está vinculado a Citgo, o que tiene como colateral esta empresa de PDVSA en los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, decía Ángel Alvarado, esto pone en evidencia que el gobierno, cuando quiere, no tiene problemas para pagar, que en este caso el tema de las sanciones es una simple justificación. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Y en segundo lugar, ¿qué impacto podría tener esta intención que tiene el gobierno a través de la constituyente de sustituir PDVSA con una corporación de energía? Lo cual sería prácticamente, también nos decía el diputado, declarar la principal industria en quiebra. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, con respecto a lo de la deuda, es claro, es claro porque pagan. Son 985 millones de CITGO, que ese bono está garantizado con la mitad de las acciones de Citgo. Ellos pagan ese bono supuestamente para salvar a Citgo, para que Citgo no caiga en manos de otro o que entre un problema muy grave Citgo, ¿no? Yo tengo una lectura un poco diferente. Yo creo que Citgo ya está perdida, creo que Citgo se va a perder, yo creo que no hay ningún tipo de posibilidades de que Venezuela vuelva, recupere Citgo. Yo lo que creo es que aquí hay varios personeros del gobierno que tienen ese bono, de el 2020, ese PDVSA 2020, y entonces el gobierno está como ayudando a sus amigos a que sigan cobrando ese bono. Para mí Citgo está perdida, para mí Citgo es cuestión de días, semanas, para que se pierda Citgo. Cuando el gobierno quiere, puede. Mira, sí, no. El gobierno ciertamente puede pagar ese tipo de cosas porque tiene 1.000 millones, todavía los tiene, un pago que puede juntar algunas cosas y pagarlo, pero el gobierno no tiene flexibilidad en su flujo de caja por la caída en la producción petrolera, el desastre que tiene la industria petrolera. Lo de las sanciones, todos sabemos que es en buena parte una excusa, que si bien es cierto, le ha dificultado algunas operaciones, a la larga ni las sanciones son la causa de la crisis, ni las sanciones no le permiten, por ejemplo, inyectarle dinero a hospitales en Venezuela para que las personas puedan tratarse. Las sanciones han sido una excusa perfecta
que se le ha brindado al gobierno venezolano, como pasó con el gobierno cubano, que las sanciones y el bloqueo económico de los Estados Unidos fue la sanción perfecta para decirle al mundo que su sistema de gobierno no funcionó por culpa de eso. Y a la larga todos sabemos que ese sistema de gobierno que implementaron allá y que tratan de implementar aquí o que están implementando aquí es un fracaso seguro. Sobre el destino de PDVSA y esta intención de transformar la industria en una corporación energética. Cierto. Mira, yo creo que es un intento desesperado del gobierno por tratar de decir a los mercados financieros no te voy a pagar la deuda, ¿no? Y primero me parece un intento estúpido porque igual hay un velo corporativo y esas deudas pertenecen a la República de Venezuela, van a ir en contra de Venezuela y van a tratar de cobrar esos bonistas y esas intenciones lo que hacen es enardecer y empeorar la situación cuando haya algún tipo de comunicación, porque en algún momento te vas a tener que sentar con los bonistas a resolver ese problema si quieres resolver tu problema externo. Entonces, crear una corporación que se encargue de los asuntos petroleros y dejar a un lado a PDVSA, primero que eso no garantiza para nada una mejor gerencia, ni eficiencia, ni aumento de la producción petrolera, pero por otro lado tampoco te va a garantizar a ti que no te vayan a cobrar la deuda. Yo de verdad no entiendo, bueno, cuando uno lee los nombres de los asesores petroleros del gobierno, entiende perfectamente por qué le recomiendan este tipo de cosas tan mal hechas, de tan baja calidad. Son personas que de petróleo saben muy poco, pero que tienen muchos años escribiendo que Venezuela es una potencia petrolera y que debemos seguir disminuyendo la producción porque tenemos que cuidar los recursos. O sea, son ideas obsoletas, son ideas de los años 60. Entonces uno empieza a entender por qué surgen estas ideas tan malas, que lo peor de todo es que pareciera que tiene algún tipo de llegada dentro del gobierno. Gracias, Luis Oliveros, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Juli Zarcaña, en la